Ultimatum ei vanity iae carmini saetas. Magnus et integros explorum nascitur ordo. Iae me redite Virgo. Redun Saturnia reina. Iae me nova progenis caelo vermititur alto. En la introducción a este libro, nuestro autor no pierde el tiempo en señalar un problema grave que ha incomodado al ocultismo y a las tradiciones mágicas occidentales por siglos, si no milenios. Cuando me preguntan qué tradición espiritual en particular sigo, a menudo tengo que resistir el impulso de decir la gnosis saturnina, porque las experiencias, rituales y prácticas que sigo están conectadas básicamente a las entidades tectónicas y a su inteligencia gobernante, que fundamentalmente no es ni buena ni bondadosa, es decir, la deidad saturnina. En efecto, el término gnosis saturnina comparte su ambigüedad con muchas, si no es que con la mayoría de los conceptos o etiquetas más ocultos. Mientras que al lector desinformado sus elementos constitutivos puedan parecer suficientemente claros, cualquier mirada más cercana y a fondo revelará diferentes capas de significado, muchas de las cuales parecen ser ciertamente contradictorias, es decir, incompatibles entre ellas. Esto ha generado mucho desconcierto y en ocasiones amargas disputas dentro de las distintas comunidades ocultistas a lo largo de los siglos, dedicando poco esfuerzo en analizar los factores específicos que gobiernan y nutren esta equivocación intrínseca. Es así que muchos ocultistas pueden ser conscientes de que Saturno como deidad planetaria simbólicamente significa el guardián del umbral, como es el caso por ejemplo en la astrología clásica. Sin embargo, este epíteto no fácilmente nos lleva a comparar a Saturno con las figuras salvíficas de Lucifer y Prometeo, por no mencionar al controversial y para muchos siniestro personaje de Satán, como suelen hacer otras escuelas y tradiciones. El término griego gnosis, por otro lado, es generalmente traducido como conocimiento. Esto, aunque técnicamente correcto, omite abordar el hecho de que lo que es típicamente entendido por gnosis dentro del contexto filosófico y metafísico es en realidad conocimiento de tipo revelador y salvífico, que va mucho más allá del mero raciocinio intelectual y cognitivo. Contrario al lenguaje común, en donde puede ser tomado como cualquier conjunto de información o datos, en ocultismo está grabado por su referencia al gnosticismo antiguo, un término ambiguo por sí mismo, cuya definición ha sido y es todavía sujeto de continuos y furiosos debates académicos por más de 2 siglos, más de hecho, si se incluye la propaganda y enfrentamiento de los primeros padres de la Iglesia contra la supuesta herejía de los gnósticos. Este problema de ambigüedad, por supuesto que no es nada nuevo, y todos los que se han dedicado a observar la historia del ocultismo de una manera menos superficial están conscientes de ello. Obras introductorias que tratan de disciplinas ocultas que van de la alquimia y la proyección astral a la astrología, de la adivinación a la geomancia, a étirs enoquianos, la cábala, magia ceremonial, brujería y chamanismo, de la magia sexual, la magia de sigilos y hechizos de fortuna a talismanes, el tarot, teurgia, etc., por nombrar una selección representativa, explicarán de manera usual el concepto de símbolos como marcas inherentemente ambivalentes, inadecuadas para interpretaciones simplistas y universales. Sin embargo, este consenso teórico ha hecho poco para prevenir ácidas controversias entre incontables facciones ocultistas sobre cuál interpretación en particular, y por inferencia, cuál uso común de cualquier conjunto de símbolos es el legítimo y verdadero. Para poner un ejemplo ilustrativo en particular a este punto, veamos a los oros de la baraja del tarot y los elementos que comúnmente se asignan a ellos. El consenso general,
mayormente aceptado al día de hoy y que se remonta al siglo XIX, tiene que, obviamente, siendo una representación simbólica del dinero, los oros deberían atribuirse al elemento tierra. Esto refleja la idiosincrasia victoriana de la prosperidad material, que invariablemente culmina en la adquisición de bienes raíces seguros y estables. Una visión fundamentalmente feudal del valor económico que se remonta a una sociedad predominantemente agraria, es decir, preindustrial. Sin embargo, ya en el siglo XIX hubo una notable y prominente excepción. En su tratado seminal, El Tarot de los Gitanos, la llave absoluta a las ciencias ocultas de 1889, el ocultista hispano-francés, esteosofista, martinista, mago, autor y consejero de la corte del zar de Rusia, Gerard Analek Vicent-en-Caux, mejor conocido como Papus, asigna el elemento aire a los oros del tarot. Aunque no se molesta demasiado en explicar esta decisión, esto parece estar más en sintonía con nuestra visión post-industrial y contemporánea del dinero como una abstracción volátil caracterizada por una movilidad esencial y una inestabilidad insustancial. Considerando que sin duda puede utilizarse para comprar y mantener bienes inmuebles tangibles como propiedades y bienes raíces relacionados con la tierra, propiedades territoriales, tenencia de terrenos y similares, el dinero en sí mismo es, por lo menos dentro del marco de este paradigma específico, una entidad funcionalmente distinguida por su capacidad para pasar de un propietario a otro. Solo cuando es gastado, es decir, que ha transicionado de un lugar a otro, es cuando puede realmente ejercer su poder de facilitar el comercio y el intercambio de bienes y servicios. Más allá de la moneda sustentada en un metal precioso, el valor del dinero es en realidad una promesa consensualmente respetada y dada por quien tiene la prerrogativa de acuñar monedas, lo cual lo coloca directamente en el reino elemental del aire. Esta es, dicho sea de paso, la razón por la que, dentro del contexto de las correspondencias planetarias, el dinero es tradicionalmente asignado a Mercurio. Esta asignación elemental tampoco es una mera presunción académica abstracta. En hechizos prácticos relativos al dinero, cuando se conduce una ceremonia mágica en la tradición hermética, como por ejemplo en la tradición de la Golden Dawn, hay una gran diferencia si los rituales operativos y fórmulas mágicas son centrados en el dinero gobernado por la tierra o alternativamente al dinero relacionado al aire. De hecho, la mayoría de los practicantes argumentarían que tus resultados están obligados a variar significativamente dependiendo de cuál combinación de correspondencias fueras a utilizar. Uno puede estar tentado en argumentar que, en retrospectiva, Papus ha probado ser el más astuto y progresista pensador moderno, por ver el dinero y su representación simbólica de los oros del tarot de una manera que desengancha la anterior perspectiva dominante, sino reaccionaria, del poder político-económico, siendo invariablemente enraizada y legitimada por la propiedad de tierras a gran escala. Ciertamente, en una era de cibereconomía postindustrial globalizada, tiene poco sentido vincular el poder financiero a una visión agraria de la riqueza y la prosperidad. Nótese, sin embargo, que nuestro punto aquí no es sobre cuál de estas dos diferentes vistas es la correcta. Intentar llegar a una conclusión tan absoluta constituiría por sí misma una agenda obsoleta que ya no es plausible dentro del contexto del relativismo posmoderno contemporáneo. Atrás quedaron los días en donde las indiscutibles verdades absolutas eran el elemento básico de las sociedades occidentales, independientemente de si estaban basadas en la lógica aristotélica, las convicciones fundamentales promovidas por el judaísmo y el cristianismo, en el idealizado racionalismo secularista celebrado por la filosofía y el humanismo de la era de la Ilustración, o en el siglo XIX y mediados del siglo XX por el cientifismo, materialismo filosófico, neurología, sociología, las ciencias cognitivas y, por último, pero no menos importante, la física cuántica, que han hecho todas sus partes en desbaratar las certezas absolutistas de antaño. Al día de hoy, solamente los fundamentalistas religiosos, las mentes políticamente conservadoras y revisionistas y aquellos con problemas educativos son los que no son capaces de llegar a un acuerdo con el punto de vista dominante de que, tanto filosófica como científicamente, la realidad no es absolutamente objetiva, sino más bien un constructo narracional sujeto a una serie de factores supuestamente objetivos y factibles, los cuales, como quiera que se definan, no pasan de ser un mero subconjunto. ¿Por qué es importante señalar esto?
porque al aceptar esto solo se expandirán antes que limitarse las opciones del practicante ocultista. Esta es esencialmente la actitud de la magia pragmática y hasta cierto punto de la magia del caos. No desperdicies tu valioso tiempo y esfuerzo en determinar absolutos invariablemente discutibles, por no mencionar el provocar los consiguientes argumentos metafísicos excesivamente teóricos. Mejor, si funciona, simplemente úsalos y sé lo más flexible que puedas sobre las cosas. Si en tu encantamiento de dinero necesitas enfocarte en el lado material y tangible tanto del dinero en general como de los oros del tarot en particular, como por ejemplo en la adquisición de una determinada propiedad inmobiliaria, por favor, cede el elemento tierra a cualquiera de ellos. ¿Estás buscando éxito en alguna empresa de comercio en línea? Tal vez abordando el asunto a través del paradigma elemental del aire pueda probar a ser el enfoque más prometedor. La gnosis de Saturno no es la excepción, y este libro elucida el problema en abundante y esclarecedor detalle. El propio título del clásico de astrología de Liz Greens, Saturno, una nueva mirada a un viejo diablo, ilustra la inevitable ambigüedad que tendremos que enfrentar cuando abordemos a la mitológica figura de Saturno y todo lo que representa. En la astrología clásica y en sus muchas adaptaciones, hasta la mitad del siglo XX, Saturno es generalmente el indicador de hambruna, enfermedad, desgracia, desolación, decrepitud, destitución y muerte. La folclórica guadaña de la parca que constituye solo un eco siniestro de la famosa hoz de Saturno. Un malefactor arquetípico como ninguno, un viejo diablo precisamente. Saturno es, por supuesto, el nombre que los romanos asignaron al titán griego Cronos. No precisamente un tipo agradable, ciertamente no es un ser bueno y bondadoso bajo ninguna circunstancia. Si les cabe alguna duda, pregúntenle a su padre, Urano, a quien enmasculó con una hoz. La concatenación del titán Cronos con el dios Cronos, quien personificaba el tiempo, llevaron a Saturno a ser nombrado como el padre tiempo hasta nuestros días. Y por supuesto, el tiempo, como devorador de vida, no es considerado exactamente como el más jovial de los alegres creadores cósmicos tampoco. Aún así, en cierto punto, los romanos reverenciaron y adoraron a Saturnus como un ser benigno a cargo de la agricultura, fertilidad, sustento y prosperidad. De acuerdo con Ovidio y Hesíodo, hasta presidió sobre la mítica era dorada cuando todo estaba bien con el mundo y con sus habitantes humanos. El Capitolium era originalmente nombrado como Saturnis Mons, y el dios estaba también a cargo de la importante tesorería del Estado. La fiesta anual más popular de Roma, la Saturnalia, era decididamente un periodo extendido de diversión, de dar regalos y de alegres cambios de roles sociales. En términos occidentales modernos, podríamos compararlo entre una mezcla de carnaval y Navidad. En resumen, Saturno también gozaba de devoción y reverencia como un principal benefactor divino. La misma y única entidad, vista tanto como el advenimiento de eventos malignos, depresión y destrucción, pero también vista como la fuente de una sana abundancia, bienestar y jolgorio. No se puede ser más contradictorio que eso. Aún así, nuestra cuestión no trata de ver las dos caras de la moneda o de balancear el yin con el yang. Manéjalo filosóficamente de la forma que prefieras. De lo que realmente estamos tratando aquí es de algo mucho más ajeno a nuestra clara visión racionalmente aceptada de una única verdad absoluta, tal y como fue transmitido a nosotros por Aristóteles y sus sucesores. Estamos, de hecho, lidiando con el poder de la paradoja. La realidad mítica nunca es, y tampoco lo es la vida misma, tan inequívoca y clara como a la humanidad entera le gustaría pintarla. La gnosis, como un conocimiento aplicado y manifiesto de la vida y su tecnología, siempre se centrará no en resolver las contradicciones obviamente prevalentes que pueblan el mundo, sino en manejarlas de una manera significativamente constructiva. Práctica en lugar de dogma, experiencia palpable en lugar de una fe abstracta o en meras conjeturas teóricas como su soporte. Al menos esto es lo que los gnósticos de la antigüedad, místicos medievales y cabalistas nos han enseñado, así como los sabios indios en los templos védicos y los maestros budistas. Si realmente queremos entender el mundo como es,
no tenemos más remedio que aceptar su naturaleza paradójica y convertirla en un arma viable para superar los caprichos de la vida. La Fraternitas Saturni es incuestionablemente la orden alemana más antigua e influyente hoy en día, enfocada en la gnosis saturnina. Así que es razonable asumir que deben de saber una o dos cosas al respecto del tema. La Fraternitas Saturni tiene en alta estima al gnosticismo antiguo y hasta ha dedicado uno de sus grados activos a la investigación y búsqueda de la gnosis. Grado 25, Magister Gnosticus. Sin embargo, lo que muchos principiantes encuentran confuso es que mientras los gnósticos antiguos veían al demiurgo como una entidad malévola o cuando menos ignorante, la cual los gnósticos se oponían tajantemente, en sus rituales principales, Saturno es referido como el gran demiurgo, en una manera positiva y respetuosa. ¿Cómo puede ser esto? ¿No es esta una contradicción fundamental en urgente necesidad de resolución? De nuevo, estamos confrontados con una ambigüedad en términos que reflejan la paradójica narrativa que los ocultistas en general, y los magos en particular, están obligados a recurrir y manejar cuando se enfrentan al vasto espectro de herramientas que un sinfín de tradiciones ocultas nos han legado. Obviamente, en el Timeo de Platón, el demiurgo como artesano universal, maestro constructor o similar, y una fuerza ejecutoria en segundo plano, es una entidad vista como un gran benefactor. Después de Platón, tanto el platonismo medio como los neoplatónicos, mientras exponían la idea alegremente, también estaban satisfechos con ella, como incidentalmente también lo están los masones de hoy en día, que sin importar el hecho de que ellos técnicamente ya no utilicen el término demiurgo, reemplazándolo por el gran arquitecto, el concepto fundamental es el mismo. Fueron los antiguos gnósticos quienes convirtieron la expresión a una manera peyorativa para denotar a un ser o arconte menor cuyas diferentes y desfavorables apelaciones incluyen Yaldabaoth, Saklas, Samael, etc. Aquí encontramos al ser demiurgo como un dios malévolo, estúpido, ciego, arrogante, tosco, egoísta y fallido, dado lo cual es la tarea principal de los gnósticos desenmascarar lo que es y escapar de sus profanos apodos. Esto es parte integrante de la doctrina anticósmica dualista de los gnósticos, en la que el mundo constituye el calabozo del nous o de la chispa divina que necesita liberación. Visto desde esta perspectiva, la gnosis de Saturno es consciente de aquellas entidades cetónicas poco benevolentes y de su inteligencia gobernante. Nuevamente, no hay necesidad alguna de suscribirse ni a uno ni a otro punto de vista y excluir la otra parte. Más bien, sería aconsejable manejarlos todos de acuerdo al sabio consejo del mago inglés Austin Osman Spare, de que la creencia no es más que una tecnología, razón por la cual el mago debe de seleccionar sus creencias del mismo modo que los cirujanos seleccionan sus herramientas. Lo que mejor resulta para alcanzar cualquier objetivo es siempre tu elección de instrumento o creencia. Este libro es un excelente recurso para llenar tu arsenal metafísico y filosófico con una multitud de herramientas que ayudarán a empoderarte. Este libro va a explicar algunos conceptos los cuales mis amigos y colegas me han advertido pudieran sonar muy desoladores para los lectores primerizos. Justa observación. Cuando me preguntan qué tradición espiritual en particular sigo, a menudo tengo que resistir el impulso de decir la gnosis saturnina, porque las experiencias, rituales y prácticas que sigo están conectadas básicamente a las entidades tectónicas y a su inteligencia gobernante, que fundamentalmente no es ni buena ni bondadosa, es decir, la deidad saturnina. Dar explicaciones sobre mí o sobre mis puntos de vista y prácticas es a menudo más complicado que satisfactorio, y francamente, por años nunca sentí la inclinación de descifrar o compartir esto con nadie más. Sin embargo, en los últimos años, una serie de eventos, coincidencias y sincronicidades que se han presentado al mismo tiempo y de cierta manera, me hacen pensar que la deidad saturnina desea que estas cosas sean compartidas. Es por ello que voy a intentar relatar una serie de lecciones y técnicas ocultas reunidas a raíz de una seria investigación académica y esotérica de más de 20 años. Como vamos a pasar algún tiempo juntos, quiero contarte algo sobre mí y de por qué escribí este libro.
Cuando me encontraba en mi último año de la secundaria, sufrí un accidente de coche que dañó mi columna y me invalidó de la pierna derecha. Los rayos X mostraban que la sección de la columna que conectaba con mi cadera, el coxis, estaba destruida casi por completo. Me encontraba sufriendo un dolor terrible y constante que me acompañaba todo el día y me hacía casi imposible dormir, estudiar y hasta caminar sin la adecuada medicación. Sentarse era una agonía. El daño a mi columna había causado la pérdida de control sobre una de mis piernas, así que podía solo cojear por la escuela con la ayuda de un bastón. Este daño continuó por varios años. El sistema médico era bueno y eficiente, pero ninguno de los tratamientos funcionaban y el cirujano especialista estaba consternado, pues una cirugía podría dañar aún más los nervios y paralizarme por completo de la cintura para abajo. Pasé meses en fisioterapia, luego con quiroprácticos y hasta intenté con el yoga. Nada de esto funcionaba y los doctores fueron forzados a prescribirme dosis cada vez más fuertes de opioides para mitigar el dolor constante en mi espalda y piernas. Tan solo eso era casi tan peligroso como el daño a los nervios, porque los opiáceos son altamente adictivos y este era un tiempo en donde la adicción a los tranquilizantes no era todavía reconocida como un serio problema como lo es hoy. Tenía 18 años y caminaba con bastón, pero el problema real era el vacilar entre sufrir dolor extremo por el daño a la columna o vivir en la brumosa vaguedad de la morfina. El estado tan miserable de las cosas duró hasta que me encontré en medio de mis estudios universitarios. Para ser honestos, no estoy completamente seguro si es que alguna vez fui a la universidad, pues estaba bajo una medicación tan fuerte que apenas podía manejar y muchas veces balbuceaba lo que hablaba. Por otro lado, siempre me gustó el proceso del aprendizaje y la universidad me ofreció la posibilidad de descubrir lo desconocido. Mis estudios fueron al principio en humanidades y tomé muchos cursos de diferentes disciplinas para ver qué era a lo que me quería dedicar. La universidad era de tamaño medio y tenía una oferta decente de cursos de diferentes disciplinas, así que tuve la oportunidad de probar psicología y filosofía, junto con latín y estudios religiosos. Disfruté muchísimo estudios religiosos porque el departamento de religión estaba pasando por una transición generacional, lo que dio como resultado que muchas facultades fueran especializadas en nuevos campos como el paganismo y el esoterismo. Ofrecían cursos sobre la muerte y el morir, la magia y lo oculto, y mitos y semiótica antigua. Ninguno de ellos había sido ofertado hace apenas unas décadas atrás. Por capricho me apunté al curso sobre magia y lo oculto. Creo que porque necesitaba una materia electiva, se ajustaba a mi horario y parecía interesante. Así que cogí hasta la clase y resultó que el instructor era bastante bueno y parecía poseer lo que aún hasta hoy se podría definir como un excelente acercamiento no especializado hacia el objeto de la materia. Solo para ser claros, no creo que alguien necesite ser un mago para investigar sobre magia, porque hay excelentes investigadores que trabajan en los fenómenos sobrenaturales sin pretender crearlos. Así era este maestro, así que tuvimos discusiones interesantes sobre la historia de la magia en el mundo antiguo, los mecanismos de hechizos y ceremonias y demonología básica. Como podrán ver, todavía recuerdo el curso bastante bien, y como que me encontraba constantemente drogado casi hasta el punto del coma, parece que fue un curso muy bien enseñado. Hacia la mitad del curso, el instructor nos recordó que según el plan de estudios, no tendríamos examen final. En lugar de ello, haríamos un proyecto de investigación. Decidí realizar mi ensayo sobre el concepto de magia negra en la antigüedad, principalmente porque era fan de las películas de Conan de Arnold Schwarzenegger y todo el tema de la brujería antigua era prevaleciente en ese género. Así que pasé algunos días en la biblioteca de la universidad, adentrándome en diferentes textos sobre necromancia, magia negra, maldiciones, demonios y materiales de ese estilo. Fue muy interesante ver el material disponible en ese entonces, y debo decir que nuestra biblioteca tenía una colección sorprendentemente decente de libros y diarios sobre esos temas, especialmente porque no era una universidad muy grande. Solo puedo asumir que las diferentes facultades habían sido muy activas en sus investigaciones, lo que justificaría la buena cantidad de material disponible.
Estaba enfrascado en una monografía francesa sobre la nigromancia romana cuando me encontré con una particular ceremonia que era designada para aplacar a los dioses tectónicos a cambio de favores. Estaba basada en una idea latina típica, do ut et des, que quiere decir yo te doy para que tú me des. La ceremonia era bastante compleja y parecía estar basada parcialmente en un ritual tectónico celebrado en Aeneas en la Eneida, en la cual se cavaba una zanja en el suelo para poder sacrificar ahí animales negros y que la sangre fluyera hacia la tierra. Leyéndolo, sentí la extraña sensación de que tal vez estas prácticas no eran simples supersticiones. Los antiguos no eran gente estúpida y no puedes visitar Egipto, Italia o India y pensar que todos esos grandes monumentos fueron construidos por idiotas. Las ceremonias mágicas eran increíblemente costosas de celebrar y la gente no gastaba de manera repetitiva grandes cantidades de dinero en prácticas que no generan resultados. En todas las culturas ancestrales, los magos eran profesionales cuya respetable clientela sería la envidia de doctores y abogados por igual hoy en día. Con esto en mente, me encontré contemplando la posibilidad de realizar algunas versiones modernas del ritual a los dioses tectónicos. Para ser claros, no quiero decir con esto que crea necesariamente en la magia, pero estaba sufriendo un tipo de dolor que solo podría describir como transformativo. Todo lo que me rodeaba era visible a través de una bruma roja y estaba perdiendo la habilidad de funcionar de cualquier forma productiva. A través de los diferentes cursos que estaba tomando, escuchaba a instructores inteligentes y articulados discutir sobre magia como una fuerza real que podía ser estudiada, probada y usada para lograr efectos reales. No es que aquellos maestros se proclamasen como magos, sino que ellos frecuentemente describirían haber observado algunos fenómenos inexplicables al estar con curanderos nativoamericanos, brujos africanos o maestros sufís. Aunque tampoco lo trataban de encubrir, y esto se me quedó muy grabado, todos ellos aseguraban que la magia era una fuerza que tendía a dejar cicatrices en las personas que la usaban, y aquellos que contactaban con espíritus tendían a ser personas enfermas o dañadas. Esto tiene hasta un nombre académico. Se le llama la enfermedad chamánica. Esto porque muchas culturas poseen creencias chamánicas de que los espíritus contactan al potencial chamán durante enfermedades terribles o después de accidentes de algún tipo. En cualquier caso, y dado el tipo de educación que afortunadamente recibí, y como ya había agotado todas las opciones médicas convencionales, estaba decidido a probar cualquier cosa. Pudieras preguntarte, ¿por qué acercarse a los dioses tectónicos? La respuesta es simplemente porque siempre sentí una natural afinidad con las energías tectónicas. No es que me gusten los asesinos en serie o las zonas de guerra, pero en las clases de mitología que tomé, sin duda era mayormente atraído hacia los elementos más salvajes y monstruosos. No era un gusto racional, era tan solo instintivo. Más aún, cuando se estudian las tradiciones mágicas helenísticas o herméticas, hay una clara sensación de que hay un orden cósmico que no debe o no debería ser trastocado. Si estás herido y destrozado, deberías de consultar a un doctor o a un sacerdote. No deberías de recurrir a la magia si no eres capaz de contraer serias deudas con dioses o espíritus poderosos. Esta no es la forma en la que se tocan los temas de magia hoy en día, pero esa fue la forma en la que se presentaba en los diferentes textos disponibles en aquel tiempo. Hice mi investigación, estudié latín y fui capaz de reconstruir un ritual básico que debía ponerme en contacto con Dimanes, los dioses fantasmas del inframundo romano. Esta parecía una dirección sabia a seguir porque sabía por hecho que tenía ancestros romanos y en teoría mis ancestros habían realizado sacrificios a estas entidades por siglos. Como descendiente sanguíneo de algunos presuntos romanos piadosos, era lógico acercarse a esas mismas entidades y pedir por su ayuda. Entendí que la magia implica intercambio, así que estaba preparado a ofrecer virtualmente cualquier cosa que ellos me pidieran. La noche del ritual llegó y ya tenía todo preparado con sumo cuidado. El texto del ritual estaba en latín y me había basado parcialmente en algunos pasajes del libro de John Geiger, Tabletas de maldiciones y hechizos de amarre. El altar tenía ofrendas de vino, agua, pan
y otros regalos que parecían representativos de las cosas que tradicionalmente una entidad tectónica romana pudiera querer. Como no contaba con una pira funeraria para depositar las ofrendas, me hice de un recipiente de cristal para recibirlas. Contaba con una toga y sabía lo suficiente como para cubrir mi cabeza para mostrar humildad ante las deidades. Empecé el ritual en la oscuridad, con excepción de algunas velas para darme suficiente luz para ver el texto. Era apenas el comienzo del otoño, así que la casa estaba relativamente cálida. Recité la letanía mientras empezaba a vaciar las ofrendas de vino, luego el agua y luego el pan. Usando un cuchillo, me corté la mano izquierda y dejé que la sangre fluyera desde mis dedos hasta el caldero. Ese acto en particular fue probablemente el más significativo de toda mi vida. Las cosas empezaron a cambiar cuando la sangre entró en el caldero. La temperatura de la habitación comenzó a descender bruscamente y las velas se fueron apagando. Las flamas en sí no parpadearon, pero su luz se volvió tan débil que la oscuridad de la habitación se volvió opresiva. Me di cuenta de que no estaba solo. Pude sentir la presencia de múltiples espíritus en la habitación y no se sentían para nada amistosos. Supuse que ya que estaba recurriendo a dioses ancestrales y estaba ofreciendo libremente mi propia sangre, cualquier cosa que fuera a aparecer sería amistosa. Tontamente, no se me ocurrió que tal vez pudiera ser un ente malvado o que simplemente fuera a mostrarse enojado por ser molestado. Entonces, el caldero de cristal explotó. No se cuarteó, literalmente se detonó en pequeños fragmentos de vidrio. Sentí verdadero temor, pues no sabía qué hacer en ese punto. Se me empezó a dificultar la respiración como si alguna fuerza me estuviera aplastando el pecho. Mi latín cuidadosamente estudiado se me quebró y solo pude rezar en voz alta en mi francés nativo a aquellos espíritus para que me perdonaran por haberlos perturbado en su letargo. Tenía miedo de moverme porque el piso estaba sumido en la oscuridad y había pedacitos de vidrio regados por todos lados. Finalmente, tal vez después de 10 o 15 minutos, la presencia malévola en la habitación se disipó. La habitación se fue volviendo cada vez más cálida y brillante y sentí que estaba lo suficientemente a salvo para cojear a través de la habitación y prender la luz. Me corté con el vidrio del suelo, por supuesto, porque andaba descalzo. Limpié el desorden. Me arrepentí de haber probado el ritual en primer lugar y me prometí a mí mismo que no coquetearía con la magia negra nunca más. 2 o 3 noches después, tuve un sueño lúcido. Fue único, nunca lo olvidaré. Siempre he odiado intentar describir este sueño porque fue una experiencia sagrada genuina, pero estoy convencido de que el resto del libro no tendría sentido si no compartiera aspectos claves de él. Estaba en una montaña en un lugar muy extraño, casi desierto, y los colores estaban todos distorsionados. El color del cielo y de la arena eran en unos tonos rojos y naranjas imposibles en la naturaleza. Había una sensación de hostilidad hacia la vida en aquel lugar, pero no me detuve mucho tiempo en los alrededores porque había una gigantesca masa negra de energía palpitante delante de mí. Se le veían ocasionalmente vetas de colores de la misma forma que el petróleo negro puede tener iridiscencias en su superficie grasosa. Y sabes que el color no es el petróleo, solo la luz reflejada. La energía negra me habló, proyectando palabras en mi cabeza. No me pregunté la forma en la que lo hacía en aquel momento. En esencia dijo que mi ritual llamó su atención y que decidió llevarme a su mundo. La deidad me ofreció una opción. Primero, dijo que podía regresar a mi vida normal y esperar vivir en el mismo dolor y sufrimiento continuos que me habían obligado a intentar algo tan desesperado como incursionar en la magia negra. Pero la otra alternativa sería el poderme arreglar, reparar mi columna destrozada y devorar todo el trauma completamente. La deidad dijo que haría más que esto. Me pondría en un camino diferente al que el destino me tenía preparado, en donde iría a lugares interesantes, aprendería a hacer cosas extrañas y tendría una vida general fascinante. En cambio, lo serviría como uno de sus mensajeros en este mundo, llevando su esencia conmigo, recorriendo todos los tejidos dañados de mi cuerpo. Mi propia agenda y ambiciones vendrían en segundo lugar, porque nada en este mundo es gratis, y menos los milagros. Bueno, yo quería experimentar lo milagroso,
así que acepté su generosa oferta sin parpadear. Justo en ese momento sentí su energía derramarse dentro de mí, como agua helada en mis venas. Sentí su esencia colarse en mi columna, como si me hubiera inyectado esteroides, penetrando entre las vértebras cuarteadas. Me dolió muchísimo y luego me desperté. Para no hacer el cuento largo, en una semana el dolor de mi columna se había esfumado. En 2 semanas ya no necesitaba el bastón para caminar y al cabo de un mes ya no necesitaba toda la cantidad de medicamentos que anteriormente había necesitado para poder funcionar. Mis doctores no tenían explicación alguna para la recuperación y ellos lo llamaron, como bien puedes imaginar, un caso milagroso. Sería emocionante decir que empecé a recibir gnosis e instrucciones claras y precisas, pero no es así como las cosas funcionaron para mí. Se comunicaba conmigo a través de corazonadas, golpes de intuición y mucha sincronicidad inusual. Finalmente, cuando estuve preparado, la deidad me permitió verla como Saturno, el cubo negro, el señor del tiempo. No parecía darme ningún trabajo, pero me obligó a realizar el posgrado y después a realizar un programa de doctorado en mitología en una Ivy League School. Desde entonces, me he dedicado a estudiar los diferentes cultos de Saturno en todas sus formas y manifestaciones culturales. Quizá te interese saber que no ha sido un camino solitario. A lo largo del camino he conocido a varias figuras con las que estudié por algún tiempo. Cada una de ellas, a su manera, fueron y siguen siendo adeptos devotos de la deidad saturnina. Algunos de ellos son figuras públicas famosas que te sorprendería saber que son devotos de Saturno. Otros han probado ser aliados a los que les han sucedido experiencias similares y que deambulan por otras misiones saturninas igual o incluso más extrañas. 25 años después, puedo decir que la deidad cumple cada parte de su acuerdo. Todos esos años de estudio y práctica han dado resultados y ahora gozo de un nivel de privacidad y confort que muchos colegas académicos envidiarían. Sin embargo, en el último año, la deidad llamada Saturno me ha hecho claro que es momento de escribir. Primero discutí esto con mi amigo David Beth, quien me animó en esta dirección. No me gusta escribir sobre lo oculto por 2 razones. Primero, porque se siente mal el compartir secretos y perspectivas tan abiertamente con extraños. Como tuve que trabajar tan arduamente por más de 2 décadas, sufrir, viajar y morir de hambre para poder obtener este conocimiento, ¿por qué tendría que plasmar todo en un libro para otra gente? Segundo, y más importante, porque estas prácticas, este conocimiento es sumamente personal y sagrado, y a menudo este conocimiento y las experiencias derivadas del contacto saturnino son íntimas más allá de la conceptualización. Existe un gran peligro de que cualquier intento por transmitir conceptualmente lo que está más allá de toda conceptualización esté destinado al fracaso, o por lo menos corre el peligro de que sea insuficiente o sea incomprendido. No quiero que pase eso, así que si por mí fuera, no escribiría este libro en lo absoluto. Sí, como dije antes, algunas decisiones no las tomo yo, así que espero que ustedes prueben ser una audiencia atenta y comprensiva. Este libro está escrito para la deidad saturnina, con la esperanza de que tú también encuentres algo especial aquí. Este libro ofrece secretos recogidos por años de estudios. Muestra ritos y prácticas que tengan tal vez miles de años. Sin embargo, permanecen viables y potentes al día de hoy. Por último, este libro puede ayudarte a ver las increíbles complejidades en las que esta deidad actúa en el mundo, en muchas culturas y empresas. A través de este libro, espero encuentres tu propio camino hacia la deidad saturnina. Lo que pase cuando llegues ahí depende de ti. Por supuesto, hasta Saturno mismo es la manifestación de un continuum más grande, el caos, pero llegaremos ahí más adelante. En cualquier caso, si este libro es útil de alguna forma en tu propia aventura espiritual para la gnosis que lleva al caos primordial, entonces consideraré todos mis esfuerzos bien recompensados. Este libro presenta una descripción general de la adoración y gnosis de la deidad saturnina, a veces llamada el Sol Negro
o el cubo negro. Una entidad única que ha sido venerada por muchas culturas por miles de años. Está dirigido principalmente a ocultistas practicantes, pero está diseñado para ser accesible también a lectores avispados de otras áreas. Para los propósitos de nomenclatura, esta obra se refiere al dios como la deidad saturnina, en lugar de Saturno, principalmente porque Saturno es simplemente el nombre romano para una entidad que trasciende las limitaciones de la mitología itálica. Los nombres son importantes, seamos claros, pero en el caso de una deidad que tiene múltiples nombres, puede ser mejor evitar nombrarlo continuamente con una única norma cultural. Como el autor del Picatrix menciona, él, al que algunos llaman Saturno, otros pudieran llamar Cronos, Shani, Samedi, Keivan, Tezcatlipoca o hasta el cubo negro. Esta deidad ha sido tratada por varios autores desde su particular perspectiva cultural. Por ejemplo, el lector pudiera estar familiarizado con la obra de Robert Svoboda, La grandeza de Saturno. Otros autores se han referido a la deidad saturnida indirectamente o la han incluido junto con otras deidades, como es el caso del Gayat al-Hakim de al-Majritis, traducción que es mejor conocida en Occidente como la anteriormente mencionada Picatrix. Sin embargo, si uno acepta por un momento que el oculto se refiere a deidades reales, las cuales trascienden ellas mismas los límites culturales, entonces uno debe tomar en cuenta que un acercamiento cultural específico pudiera tener, y de hecho las tiene, limitaciones ocasionadas por los sesgos culturales. Uno de los ejercicios ocultistas más interesantes es el de rastrear el culto a Saturno a lo largo de las diversas culturas del mundo antiguo. Este ejercicio es significativo por diversas razones. Primero, habiendo estudiado 5 o 6 diferentes sistemas religiosos antiguos, se vuelve claro que hay muy pocas deidades que son verdaderamente internacionales en la medida en que mantienen sus rasgos distintivos entre las diferentes líneas culturales. Saturno es uno de los pocos que aparece en múltiples culturas con las mismas características esenciales. Uno aquí pudiera preguntarse si las deidades solares no son genéricas, y la respuesta sería definitivamente no. Las deidades solares de romanos, aztecas y egipcios, por ejemplo, comparten casi nada en común exceptuando los atributos obvios del disco brillante. Uno igualmente se pudiera preguntar si las deidades oceánicas no son todas más o menos lo mismo, y la respuesta otra vez sería no. Todas ellas tienden a ser relativamente únicas aparte de su conexión con el agua. Estas deidades antes mencionadas están ligadas a fenómenos naturales visibles, así que uno esperaría que tuvieran rasgos comunes, ya que la observación de los fenómenos no está relacionado a una sola cultura. Cuando una deidad o entidad, la cual representa conceptos más abstractos, parece llevar esas características consistentemente a través de las líneas culturales, plantea algunas preguntas muy interesantes sobre cómo y por qué la cultura venera a esa deidad. En nuestra cultura esotérica moderna, desafortunadamente, nos encontramos con practicantes insistiendo que una figura como Lilith es equivalente y no tiene diferencias con Hécate y Kali, porque son deidades femeninas con un lado oscuro. Esta es una increíblemente pobre y peligrosa reducción de figuras y símbolos culturales muy complejos. Uno debe de ser cuidadoso de no nada más amontonar todas juntas a deidades que comparten un vago portafolio de ciertos atributos, sin distinguir sus características e historias. Este libro, sin embargo, demostrará que la deidad saturnina no es simplemente una serie de dioses similares, sino la misma entidad, la cual es reconocida y venerada por múltiples religiones y sistemas ocultistas. Esta obra presenta su contenido en 3 secciones temáticas. 1. Material académico. Hay una gran cantidad de historia antigua y medieval y textos modernos que tratan de la mitología, el culto y la veneración de Saturno en una amplia gama de culturas. Las culturas predominantes tratadas incluirán la clásica, islámica e india, con algunas referencias pertinentes a la cultura azteca y afrocaribeña. Esta sección del libro investiga la manera en la que académicos y especialistas entienden la forma en la que diferentes culturas perciben y experimentan el mandato divino y la función cósmica de Saturno. Al final del libro se puede encontrar una selecta bibliografía
que proporciona diferentes fuentes para personas que deseen llevar a cabo sus propias investigaciones. 2. Teoría saturnina. Esta sección investiga discusiones generales sobre magia y gnosis, junto con puntos de vista personales y conocimiento obtenido directamente transmitido por mentores humanos e inhumanos sobre la deidad saturnina. Esto incluye observaciones y especulaciones sobre el culto global a Saturno en sus muchas formas. Mientras que la sección académica está respaldada por hechos duros y fuentes académicas, esta sección es más sobre gnosis interpretativa y anecdótica, pero es igual de importante en términos de información presentada. 3. Prácticas saturninas. Los cultistas contemporáneos de Saturno tienen una gran variedad de prácticas históricas de las cuales elegir. Esta sección explora diferentes ritos básicos y avanzados para aquellos que deseen interactuar directamente con el cubo negro y sus energías tectónicas. También trata sobre algunas facetas de prácticas ocultistas contemporáneas, como el papel de los sacrificios, las mecánicas de la magia saturnina y el fin último de la práctica de la magia.